Esta mujer se llama Roberta Repetto. Roberta Repetto es una joven mujer italiana que fue víctima de un asesinato, si quieren, homicidio imprudencial, por señores que hacen medicina alternativa. Esa gente mata a muchos, pero pocas veces se sabe, pocas veces salen las cosas. Me remito a lo que publicó El Hombre Santo y el Médico, la muerte de Roberta Repetto, un artículo de Sebastián Prates, que es un buen amigo uruguayo, que bueno, por alguna razón tengo una relación con Paraguay. Ahora, por cierto, antes de, como paréntesis, si alguien conoce algún abogado de carácter civil, cálmense, no pasa nada, algún buen abogado de carácter civil en Paraguay, me gustaría muchísimo que fuera tan gentil de enviarme un privado y comunicarme con su abogado, o bien de darle el correo electrónico del canal, rvdsqs@gmail.com, y que sea tan amable de escribirme, porque tengo un asuntillo en Paraguay que me gustaría que me ayudara a resolver. Nada grave. Digo, pero Sebastián Prates de Uruguay nos pasa esto publicó esto en pensar.org, El Hombre Santo y el Médico. En Italia, un médico y un gurú fueron condenados a 3 años y 4 meses de prisión por provocar la muerte de esta mujer, de Roberta Repetto. Roberta murió en octubre de 2020 a sus 40 años, como digo, una mujer joven, en el Hospital San Marino de Génova, donde llegó en estado crítico por la metástasis de un melanoma. Un melanoma es un cáncer de la piel. El cáncer de la piel es uno de los más tremendamente agresivos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los lunares y las manchas que tenemos, porque si se le atrapa al principio, se le puede controlar, pero si no, es uno de los cánceres más agresivos que hay y se extiende con una facilidad enorme. Se le había diagnosticado esto meses después de que le extirparan sobre la mesa de una cocina y sin anestesia un lunar que tenía en la espalda. Esto ocurrió en el Centro Holístico Anidra en Borgonasca. La cirugía fue realizada por el médico Paolo Oneda y presenciando todo se encontraba el gurú del lugar, Paolo Bendinelli, a quien le llaman, por supuesto, el Hombre Santo. Tras la extirpación del lunar, Roberta Repetto comenzó a sentir dolores intensos, malestar general. La respuesta de los condenados fue darle infusiones con mucho azúcar, meditación e inmersiones purificadoras en un río que se encuentra cerca del centro holístico. Durante 2 años fue sometida a estos tratamientos que no tratan nada, a estos embustes, a estos engaños, a estos fraudes, mientras el cáncer se iba expandiendo por su cuerpo. La familia denunció el caso. Las investigaciones llevaron en abril de 2021 a la detención de Oneda y Bendinelli. Luego se sumó la denuncia a la psicóloga en estado de libertad, quien es pareja del médico Oneda. Estos viajan en manada, siempre. La fiscalía pidió 16 años para Bendinelli, que también fue acusado de violencia sexual y abuso de personas discapacitadas. Son unas maravillas los gurús. Es difícil encontrarse una persona más moralmente despreciable que un gurú. Y mire que los hay. 14 años para Oneda, que solamente está acusado de asesinato, 10 años para la psicóloga. Por supuesto, el resultado no fue ese. Fueron condenados a 3 años y 4 meses de prisión. La condena con procedimiento abreviado se dictó el pasado 23 de septiembre y además la psicóloga fue absuelta. Por supuesto, fueron ambos condenados además a 3 años y 4 meses por homicidio involuntario, pero el hombre santo fue absuelto de las demás acusaciones. Por si quiere volver a ejercer abusos sexuales, pues que se sienta con tranquilidad. El juez ordenó que los condenados pagaran cada uno 20,000 euros a los padres y a la hermana de Roberto, señalando que pagarán más en el proceso civil. Y esto es cierto, este fue el proceso de carácter penal. En algunas legislaciones, no sé exactamente en cuáles y en cuáles no, el proceso penal de asesinato puede ser seguido de un proceso civil por asesinato. Y te pueden encontrar culpable en uno e inocente en otro, o viceversa. Un caso conocido es el de O.J. Simpson, el exjugador de fútbol americano que mató a su mujer y a un amigo de su mujer, y que fue declarado
inocente en el proceso penal, pero fue declarado culpable en el proceso civil y tuvo que pagarle todo el dinero que había ganado toda su vida a los deudos de sus dos víctimas, porque se consideró en el proceso civil que efectivamente las había asesinado. La familia de la víctima, por supuesto, además de estar destrozada, no está conforme con la pena impuesta, la cual es evidentemente muy leve teniendo en cuenta lo ocurrido. Y el centro holístico Anidra sigue funcionando porque lo compraron personas cercanas a la antigua administración, probablemente con dinero de la antigua administración. Esto es lo que hacen los asesinatos, la barbarie de las presuntas medicinas alternativas que no son medicinas y que no son alternativas a nada, que suenan muy bien, que tienen su lógica, que son tradicionales y a veces hasta milenarias, y donde te dedican el tiempo que desafortunadamente los médicos, sobre todo en los países donde hay una sanidad universal y pública, no te pueden dedicar. Y entonces te apapachan y te sonríen y te escuchan y te atienden y psicológicamente te embarcan, aunque no puedan hacer nada por tu salud, salvo destruirla. Este es un caso aislado, pero no es el único.